Bendiciones a todos los hermanos que escuchan este programa de Escuela Sabática. Aquí estamos otra vez con ustedes. Mi nombre es Edith Unger y vamos a estudiar un maravilloso tema hoy. Esta lección es la número 5, corresponde al sábado 4 de febrero de este año, el año 2023, y el título de ella es Paciencia contra la impaciencia. ¿Qué querrá el Señor enseñarnos hoy? Vamos a meditar en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Leamos el párrafo de meditación de esta lección. Dice, debemos tener amor y unido a esto están el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. Vemos el desasiego del mundo y su insatisfacción. Desean algo que no tienen, anhelan algo para mantener un estímulo o algo para divertirse. Pero para el cristiano hay gozo, hay paz, benignidad, bondad, mansedumbre, paciencia. Y a estas cosas necesitamos abrir las puertas de nuestro corazón, fomentando las gracias espirituales del Espíritu de Dios. Paciencia. ¿Cuánta paciencia tuvo David con Saúl? Eso lo estudiaremos en el día de hoy. El Señor abra nuestra mente para entender las lecciones que Él tiene para nosotros en el día de hoy. Pero antes de ir al estudio de la escuela sabática, acompáñame con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por las lecciones que estamos teniendo durante este año. Abre nuestra mente para entender las lecciones que tú quieres enseñar para mi vida hoy. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Bendice a cada uno de los colaboradores de este estudio de escuela sabática. Y ayúdanos a aprender cada día más de tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. ¿Vamos al estudio de hoy? Mis queridos hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Bienvenidos sean todos al estudio de la Biblia. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy estudiaremos cómo se manifiesta la paciencia en el ser humano. En este caso es a través del rey David. ¿Cómo es que David esperó tanto tiempo para llegar a ser rey de Israel? Pero también estudiaremos cómo nos afecta la impaciencia. Y lo vamos a estudiar a través del rey Saúl. ¿Cómo es que la paciencia impide que vivamos una vida feliz con Cristo? Hoy, mis hermanos, el mundo vive una vida de insatisfacción, una vida llena de estrés. El mundo vive apurado. El mundo está acelerado. Y la falta de paciencia se encuentra en todos lados. Mis queridos amigos, necesitamos abrir las puertas de nuestro corazón para ser alcanzados por la paciencia como fruto del Espíritu y de la gracia de Dios. La lección se titula Paciencia contra impaciencia. Antes de comenzar, mis queridos hermanos, esta lección, te recuerdo que los links para la descarga de los materiales se encuentran en la descripción del video. Allí tú vas a poder descargar el formato PDF de la lección. También vas a poder descargar el himnario para que lo puedas compartir en tu iglesia, para que los hermanos puedan cantar a viva voz y alabar al Señor. También puedes descargar la lección en formato MP3 para que lo puedas compartir a través del WhatsApp. Entonces, es necesario visitar la parte de la descripción del video. El tema que vamos a desarrollar hoy tiene 3 hermosos subtítulos. El primero, que dice la paciencia de David. El segundo, impaciencia del rey Saúl. Y el tercero, atributo que salva vidas. Entonces, mis hermanos, pongámonos cómodos porque ya comenzamos el desarrollo de la lección. La pregunta número 1 dice lo siguiente. ¿Qué hizo David después de ser
ungido por el profeta Samuel. ¿Qué efecto tuvo en sus actividades diarias saber que un día sería el rey de Israel? Estudiaremos el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos del 11 al 13. Y Samuel dijo a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: aún queda el menor, que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel le dijo a Isaí: manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió por él, y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor le dijo: levántate, úngele, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. A ver, ¿cómo comienza esta historia? David vivía en Belén, a unos 16 kilómetros aproximadamente de Ramá, en el territorio de Judea. David fue descendiente de Judá. David fue hijo de Isaí y bisnieto de Boz y de Ruth. Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo del 13 al 16, dice lo siguiente: los hermanos de David fueron 7: Eliab, Abinadab, Simea, Osama, Natanael, Radai, Osem y el menor, que fue David. También tuvo 2 medio hermanas, que fueron Sarbia y Abigail. Así lo escribe 2 de Samuel, capítulo 17, versículo 25. Pero 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 12, nos habla de 8 hermanos. Claro, los hijos mayores de Isaí eran soldados, ¿cierto? Por tanto, uno de ellos pudo haber muerto en alguna de las guerras. Es por eso que las crónicas de los reyes de Israel solamente mencionan a 7. Lo cierto es que David era el menor de todos. ¿A qué se dedicaban los 3 hermanos mayores de David? Mira, Eliab, Abinadab, Simea, Osama eran guerreros. Ellos servían en el ejército de Saúl. Así lo escribe 1 Samuel capítulo 17, versículo 13. David, por ser el hermano menor, se dedicaba a pastorear las ovejas y las cabras de Isaí, su padre. Era un jovencito que mayormente andaba solo y se enfrentaba a las fieras del campo cuando querían devorarse al rebaño. El valiente adolescente David mató al oso, al león, al lobo. Eso era un gran ejercicio de preparación que más tarde le sirvió para destruir al gigante Goliat. Incluso más adelante le serviría para destruir a los enemigos de Israel. Eso fue cuando pasó de ser un pastor de ovejas a rey de Israel. Entonces la Biblia dice que Saúl había desobedecido a Dios. Así lo dice 1 Samuel capítulo 15, versículo 10. Saúl se excusa de sus pecados, pero no se arrepiente. No reconoce su pecado. Y Dios le quitaría el reino. Y el Señor le dijo a Samuel: mira, Samuel, llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Así lo dice 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Samuel obedecía a Dios, por lo tanto fue a Belén. Pero el profeta tenía miedo de ir, porque pensaba que Saúl lo podía matar. ¿Das cuenta? Sin embargo, le dice el Señor: ¿sabes qué, Samuel?
llévate una vaquita y dile que vas a presentarme una ofrenda. Eso es lo que escribe 1 Samuel capítulo 1, versículo 2. Y eso hizo Samuel. Entonces, cuando llegó a Belén, los líderes del pueblo se preocuparon mucho y le dijeron: ¿a qué has venido? ¿Hay algún problema, Samuel? Samuel les contestó: no, todo está bien, no pasa nada. Solo vine a presentarle a Dios esta ofrenda. Prepárense y vengan conmigo al culto. También bendijo a Isaí y le dice: mira, Isaí, vamos a hacer el sacrificio, así que llama a tus hijos para comenzar. Samuel no había hablado de su misión, ni siquiera a la familia de Isaí, y realizó en secreto la ceremonia de ungimiento de David. Entonces, cuando llegaron sus hijos, Isaí le presentó a su hijo mayor, que es Eliab. Estos muchachos eran soldados de buen porte, fuertes, hermosos. Pero Dios le dijo: Samuel, no te fijes en su apariencia, ni en su gran estatura. Este no es mi elegido. Yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón. Lo registra 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y así fueron presentados los demás hermanos. Así fueron pasando sucesivamente los 7 hijos de Isaí. Y a ninguno eligió Jehová. Dios era quien escogería al nuevo rey, no Samuel, porque podría equivocarse. Entonces los versos dicen lo siguiente: y Samuel dijo a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: aún queda el menor que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí: manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Fíjate, David, por ser el más joven de la familia de Isaí, no lo consideraban importante. David pasaba los días al lado de su instrumento, con la cual creaba salmos para alabar al Señor, y lo pasaba en el campo, solo, ¿te das cuenta? Su padre ni siquiera se molestó en llamarlo para que conociera al profeta Samuel. ¿Puedes creer eso? Solo llamó a sus hermanos, pero a él no. A David no lo tomó en cuenta. David estaba cuidando las ovejas para Isaí. David no tenía posibilidades de ser elegido por Dios, pero Dios siempre elige a aquel que es débil y marginado para hacerlo fuerte y grande. Faltaba el menor de todos, y quien faltaba era muy jovencito, y aún estaba cuidando las ovejas. 1 Samuel capítulo 16, versículo 12 dice: y envió por él, y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo: levántate, úngele, pues este es. El verso dice que David era hermoso y rubio. Tal vez era diferente en físico a sus hermanos. Fíjate, a Dios no le importaba la apariencia de David, aunque era hermoso. Para Dios eso era irrelevante. Úngelo, porque este es, dijo el Señor. El menos pensado fue el escogido. Mi querido joven, para Dios la edad no es importante, sino el corazón obediente y dispuesto a hacer su voluntad. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12, así lo dice. ¿Ves? Fíjate, el primer rey de Israel había sido escogido por su apariencia, ¿no es cierto? Eso era lo que buscaba el pueblo. Saúl era bien parecido y el hombre más alto de Israel, pero su corazón era temeroso del hombre, no de Dios. Es decir, buscaba más la opinión de los hombres que la de Dios. Pero ahora Dios sería quien elegiría al rey de Israel. Así lo escribe Hechos capítulo 13, versículos del 21 al 22. Pero la verdad es que Isaí había ignorado totalmente a David. Isaí estaba tan seguro que uno de sus otros hijos
sería escogido como rey de Israel, que ni siquiera había invitado a David al sacrificio. Imagínate cómo se habrán sentido los hermanos de David, que fueron rechazados por Jehová. David estaba simplemente cumpliendo su deber, estaba obedeciendo a su padre, o sea, él estaba pastoreando las ovejas. 1 Samuel capítulo 16 versículo 12 dice: entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Samuel había cumplido con su misión. Para David, el ungimiento fue una gran sorpresa. Samuel anunciaba la voluntad de Dios, del destino elevado que le esperaba a David. El ungimiento permitiría a David prepararse para afrontar muchas situaciones. David tenía que prepararse en la escuela de la aflicción para que mediante los diversos incidentes y peligros conociera el amor de Dios y le inspirara a ser fiel al propósito que Dios quería lograr por medio de su vida. Pero, ¿cómo tomó David el ungimiento? ¿Será que se llenó de orgullo? ¿Será que se le subieron los humos, como decimos nosotros? No, mis hermanos. David no se ensoberbeció. A pesar del más alto cargo que había de desempeñar, siguió como siempre, tranquilo, cantando salmos, cuidando los rebaños de su padre, esperando con mucha paciencia el momento para ocupar el lugar de Saúl y llevar a cabo los planes de Dios. Él esperaba el momento en que Dios dijera que iba a ser rey. Él esperaba la voluntad de Dios. David continuaba en las colinas, con la humildad y modestia que lo caracterizaba, preparándose con los osos y leones que atacaban al ganado, ¿ves? Entonces, no te olvides, Dios se fijó en un joven humilde, piadoso, sencillo, puro, paciente, como el rey David. Para Dios, lo que vale son las virtudes del corazón, no las apariencias, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué hizo David después de ser ungido por el profeta Samuel? Esperó con paciencia el día de su reinado. ¿Qué efecto tuvo en sus actividades diarias saber que un día sería rey de Israel? Lo inspiró a ser fiel a Dios y continuó con sus actividades de pastor. Pregunta número 2. ¿Qué nos dice la pregunta número 2? Estamos estudiando la paciencia de David. Aunque Saúl quería matar a David y sabía que el joven sería el próximo rey de Israel, ¿qué le impidió llevar a cabo su malvado plan? Vamos a estudiar, como siempre, el primer libro de Samuel, capítulo 24, versículos del 4 al 6, que dice lo siguiente. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó su corazón, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. David había sido llevado al palacio real antes de asumir el gobierno del pueblo de Dios, y tenía que aprender el manejo administrativo del reino. Para ello Dios lo había llevado hasta el palacio de Saúl. Pero, ¿qué motivó que David conociera muy de cerca el manejo del reino? Lo que pasaba era que Saúl era atormentado por un espíritu malo y solo podía estar tranquilo con las alabanzas a Dios, con los salmos que cantaba David. Entonces, dado que el espíritu malo lo atormentaba, sus siervos buscaron la forma de calmarlo y llevaron a David para que cante al rey. Es decir, mientras que el Espíritu de Dios vino sobre David, éste se apartó de Saúl. En su lugar vino un espíritu malo sobre el rey. ¿Ves? Y cuando David cantaba, el espíritu malo se alejaba del rey Saúl.
Claro, eso formaba parte del plan de Dios para con David, aunque el arpa era solo una pequeña cura momentánea para el problema de Saúl. La verdadera medicina era el arrepentimiento, ¿cierto? Solo que él nunca lo hizo. Por eso vivió atormentado por el resto de sus días. El ungido de Dios, con mucha paciencia, esperaba el momento de su reinado. Mientras tanto, Dios transformaba su corazón en paciencia, en fidelidad y obediencia. David iba donde Saúl le enviaba y se portaba con mucha prudencia. Claro, David trabajaba en equipo con Jehová y ganaba muchas batallas. Por tanto, Saúl tenía envidia de él. Por eso que quería matarlo. Lo perseguía para matarlo. Un día, David huyó de Saúl y se encontraba en el desierto llamado En-Gadi. Y al enterarse Saúl, escogió a 3,000 soldados selectos de todo Israel y fue en busca de David y también de sus hombres que se habían escondidos en una peña. David y sus hombres, con mucha paciencia, esperaban la dirección de Dios respecto a qué hacer. Pero mientras esperaban la dirección divina, Saúl entró solo a la misma caverna. Él estaba allí solo. Estaban juntos, prácticamente con David, en el mismo lugar. Y David estaba escondido también allí. Veamos lo que dice 1 Samuel capítulo 24, versículo 4. Entonces los hombres de David dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Si te das cuenta, David tuvo más de una oportunidad de acabar con la vida de Saúl. Esta era una de ellas. Solo que David estaba transformando su carácter y estaba aprendiendo a perdonar. Es por eso que se dice que David estaba estudiando en la escuela de la aflicción. ¿Te das cuenta? El verso dice que fácilmente David pudo haberlo matado al rey, pero no lo hizo. Pese a que sus siervos lo inducían al pecado, él no cedió a la tentación, sino que perdonó la vida a Saúl. Los hombres de David creyeron que era un regalo de Dios. Sabían que no era una coincidencia que Saúl entrara solo en esa cueva en ese momento. Pero el ungido de Dios no se manchó las manos con sangre, sino que se levantó y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Imaginemos a David escuchando el consejo de sus hombres. ¿Ves? Y con su espada se arrastra con mucho cuidado hacia Saúl, cubierto por la oscuridad de la cueva. Los hombres de David están contentos porque si David mataba a Saúl, sus vidas como fugitivos terminarían, ¿cierto? Pero la voz de la conciencia le habló a David y le dijo: no toques al ungido de Jehová. Entonces, cuando David se acercó a Saúl y extendió su espada, no la golpeó contra el cuello de Saúl, ni le atravesó la espalda, sino que con mucho cuidado y en silencio cortó la orilla del manto de Saúl. ¿Qué pasó luego? Después de esto, se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así lo dice 1 Samuel capítulo 24, versículos del 4 al 6. ¿Por qué se turbó el corazón de David después de cortar el manto de Saúl? Si al final era solo el manto. David le había perdonado la vida, ¿cierto? ¿Sabes por qué? Porque el manto era un símbolo de la autoridad real de Saúl, que había sido designado por Dios. Saúl fue ungido por Dios. ¿Ve? La conciencia le remordía a David por haber malogrado el manto del rey. Mira, luego que David cortó el manto a Saúl, el rey se salió de la cueva a seguir buscándolo, sin darse cuenta de lo ocurrido con su manto. De pronto se escucha tras él una voz que lo llamaba: mi señor el rey.
El rey, volviendo su mirada atrás, vio que era David. Y David, postrándose ante él, le dijo: ¿por qué le hace caso a la gente que dice que quiero hacerle daño? Mi rey, eso no es así. Hoy día pude haberte matado en la cueva. Dios te entregó en mis manos. Así me dijeron mis siervos, pero te perdoné la vida, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque ungido es de Jehová. Y mira, Padre mío, mira aún la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu mano y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Con todo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Dice 1 Samuel capítulo 24, versículo del 10 al 11. David fue bondadoso con Saúl. Él sabía mejor que nadie que Saúl era un líder desobediente y rebelde con Dios. Sin embargo, su vida estaba en las manos de Dios. Y David no haría lo que solo le correspondía a Jehová hacer. En verdad, era una gran prueba para David. El corte del manto era la evidencia irrefutable que David le mostraba como prueba de su bondad hacia Dios y también hacia el rey Saúl. Mira aún la orilla de tu manto en mi mano, dijo David. Esta era la evidencia de que David tuvo plena oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo. Eso era por una parte. Y por la otra, el corte del manto era un mensaje de Dios para Saúl. Le estaba diciendo que le iba a quitar la autoridad. ¿Ves? ¿Cómo crees que reaccionó Saúl al verse con vida? Saúl lloró mucho por la misericordia de David hacia él. El ungido David mostraba un corazón bondadoso y lleno de paciencia, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Aunque Saúl quería matar a David y sabía que el joven sería el próximo rey de Israel, ¿qué le impidió llevar a cabo su malvado plan? La misericordia de David y también la paciencia, porque le había perdonado la vida. Pregunta número 3. Estamos estudiando el subtítulo Paciencia de David. ¿Qué nos dice la interrogante número 3? Algunos meses después, ¿qué sucedió en el desierto de Zif? ¿Qué hizo David? Vamos a estudiar el libro siempre de 1 Samuel capítulo 26 versículos del 7 al 15. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré un segundo golpe. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová? ¿Y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca. Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces pasó David al lado opuesto, y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos, y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner: ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu rey, el Señor. A ver, la interrogante anterior nos decía de que David le había perdonado la vida a Saúl, ¿cierto? Pero en esta pregunta,
observamos que nuevamente David le perdona la vida. David vivía perseguido por el rey de Israel. Saúl sabía que David sería su sucesor, solo que no lo aceptaba. David también sabía que la vida, aún de los malos, está en las manos de Dios. En esta oportunidad se encontraba en el desierto de Zif. Si recordamos la pregunta anterior, Saúl había llorado porque David le había perdonado la vida. En aquella ocasión el arrepentimiento de Saúl fue profundo, sincero y emocional, pero no duró mucho tiempo. Nuevamente estaba persiguiendo a David. La Biblia dice que Saúl buscaba a David con 3,000 hombres, mientras David tenía solamente 600 soldados. David estaba en el desierto. Él se había escondido allí, pero supo que Saúl lo andaba buscando. Entonces David envió espías para ver si Saúl ya había llegado. Y le informaron que Saúl había acampado frente al desierto, en el camino que está junto al cerro de Aquilad. Así le escribe 1 Samuel capítulo 26, versículos del 7 al 8. Allí dice: David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército. Y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré un segundo golpe. En la anterior oportunidad fue Saúl quien llegó solo donde estaba David. Pero esta vez David mismo lo fue a buscar. Sin duda que David pudo haber enviado a cualquiera de sus 600 hombres a visitar a Saúl. Pero claro, este hecho muestra su valentía de David. Todo el ejército de Saúl estaba profundamente dormido. O sea, el rey estaba en una situación totalmente vulnerable. Y eso fue lo que vio David con Abisai. Abisai era el general del ejército de David. Y ahora viene el instigador Abisai queriendo hacer pecar a David y le dice: Dios ha entregado a Saúl en tu mano. Déjame que lo mate con un certero golpe con la lanza. ¿Qué tal prueba para David, mis queridos hermanos? En una oportunidad, Saúl quiso matar a David con una lanza también. Y ahora la lanza estaba en poder de David, con su enemigo desprotegido, listo para ser muerto. Pero David no lo mató, sino que reflexionó. David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová? Y será inocente. Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Dice Samuel capítulo 26, versículos del 9 al 11. Mis queridos hermanos, la vida de cada persona, sea mala o buena, depende de Dios. Y David lo demuestra. El Señor Jesús dice: mía es la venganza, yo pagaré. En Romanos capítulo 12, versículos del 17 al 21. Si la venganza pertenece a Dios, no nos pertenece a nosotros. Así que debemos amar a nuestros enemigos y nunca pagarles con mal. Y David lo demuestra. Él le dice a Abisai que no puede matar a Saúl porque la vida le pertenece a Dios. Si lo hace, Dios lo castigará. Eso dijo David. Además dijo: es el ungido de Dios, es el rey, por tanto solo Dios puede quitarle la vida. ¿Te das cuenta? Es como decirle: ¿sabes qué, Abisai? Yo no lo puedo matar. Si Dios lo hace, que lo haga Él, porque Él es su creador, pero yo no puedo matarlo. En fin, ya llegará su hora. Estoy seguro que Dios mismo le quitará la vida y morirá de muerte, ya sea natural o en batalla. Eso le dijo David, su general. Pero, ¿sabes qué Abisai le dijo a David?
le mostraré que una vez más le perdoné la vida. Toma la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Entonces se llevó, pues David, la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces pasó David al otro lado opuesto, y se puso en la cumbre del monte, a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Así dicen los versos 12 y 13 de Samuel, capítulo 26. David, al respetar la vida de Saúl, estaba respetando a Dios. Todos dormían, nadie sintió a David ni a su general. El sueño profundo estaba en cada uno de ellos. Claro, seguramente David pudo darse cuenta que el profundo sueño era por algo. El sueño fue enviado por Dios. David estaba pasando el examen de la paciencia una vez más. Ahora, la lanza y la vasija de agua que llevaron eran evidencias de que había tenido la oportunidad de matar a Saúl, pero que no lo hizo. Ahora vendría la confrontación de David a Saúl. ¿Qué hizo David? David se fue al otro lado del campamento, subió a la punta de un cerro y desde allí empezó a gritar al general de Saúl, que se llamaba Abner, y todo el ejército. ¡Despiértate, Abner! ¿Quién es?, preguntó Abner. Bueno, Abner, eres un gran hombre, ¿verdad?, se burló David. En todo Israel, le dijo, donde hay uno que sea tan poderoso como tú. Entonces, ¿por qué no protegiste a tu amo, el rey, cuando alguien entró a matarlo?, dicen los versos 14 y 15. David avergonzó a todo el ejército, comenzando desde su general Abner. Saúl pudo haber sido asesinado por él. Mira a tu alrededor, dijo. ¿Dónde están la lanza del rey y la jarra de agua que están junto a su cabeza?, preguntó. Imagínate el momento cuando Abner miraba a todos lados y no estaba la lanza y la vasija de agua del rey. Entonces, al despertarse Saúl, escuchó la voz y preguntó, ¿eres tú, hijo mío? Y David le dice, ¿por qué me persigue mi señor? ¿Qué hice para merecer esto? Mis hermanos, Saúl estaba tan avergonzado que lo único que hizo era reconocer su falta. Era la segunda vez que David le perdonaba la vida. He pecado, he actuado mal, como un tonto, le dijo el rey. Claro, al rey no le quedó otra que reconocer su error. Y dijo, bendito eres tú, hijo mío, David. Sin duda emprenderás tus cosas grandes y prevalecerás. Dice 1 Samuel capítulo 26, versículo 25. Mis hermanos, David tuvo que pasar por diversas pruebas antes de ser rey. La paciencia estaba con él y Dios se maravillaba de su cambio de conducta. David valoraba la vida de Saúl, a pesar que el rey lo consideraba su enemigo. ¿Ves? ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? Algunos meses después, ¿qué sucedió en el desierto de Zif? David pudo matar a Saúl, pero respetó su vida. ¿Qué hizo David? Se llevó la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, como señal de su bondad. Pregunta número 4. ¿Qué nos dice la pregunta número 4? Tras la muerte del rey Saúl, ¿a qué tribu restringió David su reinado? Vamos a estudiar 2 Samuel, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. David subió allá, y con él sus dos mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en la ciudad de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. A ver, para entender esta pregunta, debemos contar la historia. Resulta que llegó el momento de la muerte de Saúl y del inicio del reinado de David. Mira, Israel estaba en guerra con los filisteos, pero los filisteos habían hecho huir a los israelitas.
los israelitas estaban siendo vencidos por los filisteos. Entonces, los filisteos persiguieron al ejército y mataron a los hijos de Saúl, a Jonatán, a Abinadab y a Melquisúa, mientras que Saúl fue alcanzado por las flechas del enemigo y lo dejaron herido, pero herido de muerte. Entonces, con el fin de no ser destruido por los filisteos, Saúl le dijo a un escudero: mátame tú, porque si lo hacen, ellos se van a burlar de mí. Solo que su soldado no quiso hacerlo. Entonces, él mismo cogió la espada de su oficial y se lo insertó y murió. Así lo dice 1 Samuel capítulo 31, versículos del 4 al 6. Luego hizo lo mismo su escudero. O sea, todos murieron. Pero ¿qué sucedió luego? ¿Cómo se enteró David de la muerte de Saúl y también de Jonatán? Acuérdate que David quería mucho a Jonatán. Fíjate, David se encontraba en Siclag y al tercer día llegó un hombre con la noticia de la muerte de Saúl y también de sus hijos. Este hombre era Amalecita, que llegó al campamento y encontró a Saúl sobre la espada. Por tanto, no iba a sobrevivir. Entonces Saúl le pide que lo mate, y este Amalecita lo mató. Luego tomó la corona que llevaba Saúl sobre su cabeza y el bracelete que tenía en su brazo, y los entregó a David. Entonces, ahora se ungiría a David como rey, y se iniciaría una nueva etapa en su vida. Ahora sería gobernante del pueblo de Dios. Era el segundo rey de Israel. Solo que este rey trabajaba de la mano de Jehová. David y Jehová trabajaban en equipo. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube, David. Y volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá, y con él sus dos mujeres, Ahinoam, Jerrelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en la ciudad de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Así escribe 2 Samuel, capítulo 2, versículos del 1 al 4. David había sido restaurado por Jehová y se preguntaba si sería tiempo de regresar a su tierra. Mira, la clave del éxito de la vida de David fue consultar a Dios. Aunque hubieron algunas cosas que no consultó a Jehová, y cuando hizo las cosas sin consultar a Jehová, ciertamente pecó. David solo quería la bendición de Dios para sus planes. Quería estar justo en medio de los planes de Dios. David sería rey de Judá. Por tanto, él y sus compañeros fueron a Hebrón. Además de sus siervos, que habían estado con él este tiempo, se dispusieron inmediatamente a obedecer las instrucciones que habían recibido de Dios. Así que los 600 hombres armados con sus esposas e hijos, sus rebaños y manadas, se encaminaron a Hebrón. Y cuando la multitud hizo su ingreso en la ciudad, los hombres de Judá lo esperaban para saludarlo y darle la bienvenida como futuro rey. ¿Ves? Después se hicieron los preparativos para la coronación. Después llegaron los hombres de Judá y ungieron a David, rey del pueblo de Judá. Entonces mira, ¿qué ejemplo aprendemos de David en este proceso de su vida? Primero, humildad. No se dejó dominar por el orgullo, a pesar de las alabanzas que le hacían, mucho menos alarde de su condición de rey ungido. Segundo, generosidad o magnanimidad. A pesar del odio del rey hacia él, no había rencor contra Saúl. Siempre obedeció sus órdenes y siempre lo honró como su señor y como su rey. Le perdonó 2 veces la vida. No devolvió mal por mal, sino que lloró la muerte terrible de Saúl. Tercero, amor a los enemigos. Amaba a Saúl, a pesar de que el rey lo quería matar. David tuvo mucho respeto por el gobernante Saúl.
David gobernó 7 años y 6 meses en Hebrón. Y Hebrón fue la capital escogida por Dios para el gobierno de David. Entonces, mis hermanos, tenemos muchas lecciones que imitar aquí. ¿Cuál sería la respuesta? Tras la muerte del rey Saúl, ¿a qué tribu restringió David su reinado? David fue inicialmente rey de la tribu de Judá. Pregunta número 5. Estamos estudiando la paciencia de David. David finalmente fue coronado rey de todo Israel. Calcula cuántos años habían pasado desde el primer ungimiento de Samuel a David como rey. ¿Cómo desarrolló David paciencia en este periodo de tiempo? Vamos a estudiar 2 de Samuel capítulo 5 versículos del 3 al 5. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Primera de Crónicas capítulo 11 versículo 3 dice: Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: He aquí, nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo, y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. A ver, la Biblia no dice cuántos años tenía David cuando fue ungido por Samuel. Afirmar una edad exacta sería especular. Solo podemos aproximarnos a ello, ¿cierto? Ahora, nuestra hermana Elena G. de Guay, o el espíritu de profecía, para que lo entiendan mejor, dice que la unción hecha por Samuel había sido profética de lo que sucedería en la coronación del rey. Es verdad que la Biblia solo dice que David era el menor de todos sus hermanos, o sea, era el menor de edad, o un adolescente, probablemente de 15 años a 19 de edad. Acuérdate que David, cuando fue a luchar contra Goliat, su hermano le dijo que él no podía luchar contra Goliat porque era muchacho. Además, David dijo que él se había enfrentado a fieras como a leones y osos. Entonces, no pudo ser un niño, ¿cierto? Pudo ser un adolescente de 15 años aproximadamente. Segunda de Samuel capítulo 5 versículo 3 al 5 dice: Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. David asumió el trono como rey a la misma edad que Jesús comenzaría su ministerio terrenal, como le escribe Lucas capítulo 3 versículo 23. Y la tribu que lo reconoció como rey fue la tribu de Judá. Lo que pasaba era que las otras tribus habían aceptado a uno de los hijos del rey Saúl como rey. Su nombre era Isboset. Solo que este rey, proclamado por las demás tribus, fue asesinado. Así lo dice 2 de Samuel capítulo 4. Mira, el deseo que David fuera rey sobre todas las tribus era total entre los principales líderes de Israel. Ya te dije que David gobernó 7 años y 6 meses en Hebrón, pero la misión de Dios era que él gobierne a todo Israel. Ahora, David había aprendido a ser paciente, ¿cierto? Él no tenía ambiciones personales que satisfacer. Él solamente hacía la voluntad de Dios. Es por eso que la Biblia dice que David era un varón de acuerdo al corazón de Dios. Era obediente, como lo dice Hechos capítulo 13, versículo 22. Entonces, la profecía del ungimiento hecho por Samuel se iba a cumplir. David estaba vestido con el manto real,
y el sumo sacerdote derramó el aceite sagrado sobre su frente. El texto de Elena G. de White dice que por este rito solemne, David fue consagrado en su cargo como vicegerente de Dios. El cetro fue puesto en sus manos. Se escribió el pacto de su justa soberanía y el pueblo formuló sus promesas de lealtad. Se le colocó la diadema en la frente y así terminó la ceremonia de la coronación. Israel tenía ahora un rey designado por Dios. El que había esperado pacientemente al Señor vio cumplirse la promesa de Dios. David trabajaba en equipo con Dios y cada vez era más poderoso, tal cual lo dice Primera de Crónicas capítulo 11 versículo 9. El pueblo de Dios tenía que vivir acorde con los 10 mandamientos de la ley de Dios. Entonces, mientras David gobernaba en Hebrón, los líderes de las otras tribus se unirían a él. ¿Qué dijeron los líderes de las otras tribus? Para entenderlo mejor, mis queridos hermanos, veamos Primera de Crónicas, capítulo 11, versículos del 1 al 3, de la Nueva Traducción Viviente, que dice: Luego, todos los israelitas se presentaron ante David en Hebrón y le dijeron: somos de la misma sangre. En el pasado, aun cuando Saúl era rey, en realidad era usted quien dirigía las fuerzas de Israel. Y el Señor su Dios le dijo: tú serás el pastor de mi pueblo Israel. Tú serás el líder de mi pueblo Israel. De modo que allí en Hebrón, David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron rey de Israel, tal como el Señor lo había prometido por medio de Samuel. ¿Sabes, mi querido hermano? Estos versos nos muestran algo que muchas veces se presenta en nuestras vidas y también en el mundo. Hay un viejo refrán que dice: ver para creer. Y las otras tribus querían ver para creer en David y también en Dios. O sea, no aceptaron a David desde el principio, sino que recurrieron a él cuando Saúl ya había muerto, y también su hijo, a quienes ellos hicieron rey sin orden de Dios. Es como cuando las personas vienen a Jesús cuando piensan que su problema ya no tiene solución. ¿Te das cuenta? Entonces mira, ¿qué vieron los líderes en David para aceptarlo como rey? Ellos vieron 3 características en David: pertenencia al pueblo de Dios, en herencia y corazón, habilidad para dirigir y mostrar evidencias del llamado de Dios. Y lo vamos a detallar. Primero, David era israelita, aunque durante un periodo de tiempo David vivió como filisteo entre los filisteos. Pero los líderes de Israel dejaron esas diferencias y recibieron a David como israelita. Somos de la misma sangre, dijeron. Segundo, demostraba liderazgo. Los líderes vieron y reconocieron su liderazgo. David había demostrado su habilidad y capacidad para gobernar. Es por eso que te decía, ver para creer. Cuando Saúl era rey, en realidad era usted quien dirigía las fuerzas de Israel. Eso decían los israelitas. Y tercero, David fue llamado por Dios. Aceptaron su liderazgo porque se dieron cuenta que David fue llamado por el Señor para dirigir a Israel. Ellos conocían el ungimiento profético de Samuel y su cumplimiento. Tú serás el pastor de mi pueblo Israel. Tú serás el líder de mi pueblo Israel, dijeron. Entonces fíjate, es impresionante cómo todos querían a David como rey. Y es impresionante cómo se llevó a cabo la ceremonia. Si lees Primera de Crónicas, capítulo 12, versículos 23 y 24, observarás que fueron 340,000 soldados que se unieron a David. Todos vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Todos estaban muy animados. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 38 al 40, dice que los visitantes estuvieron con David 3 días comiendo y bebiendo. Sus hermanos habían preparado para ellos muchos alimentos. Es que todo era alegría. En Israel había mucha alegría. Esa misma alegría que había en el pueblo de Dios antiguamente, también debe haber hoy en nuestra iglesia. Era un evento de celebración donde todos participaban. La gente de lugares tan lejanos como Isaacar, Zabulón, Neftalí, trajeron alimentos en burros, en camellos, en mulas, en bueyes. Llevaron a la celebración cantidades enormes de harina,
pasteles de higos, racimos de pasas, vino, aceite de oliva, ganado, ovejas y cabras. Hubo gran alegría por toda la tierra de Israel, ¿te das cuenta? En total, David gobernó 40 años, 7 años y 6 meses en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Entonces, fíjate, en resumen, David tuvo 3 funciones, ¿cierto? O 3 facetas de su vida. Y en todas Dios estuvo con él. Como pastor de ovejas de su padre, como rey, como pastor de la tribu de Judá, y como rey y pastor del pueblo de Israel. La primera unción fue como pastor de ovejas de su padre. Esta unción la hizo Samuel por orden de Dios. David como pastor mataba con sus propias manos a los leones, a los osos, a los lobos y a toda fiera que intentaba hacer daño a las ovejas que él pastoreaba. Pero no solamente se limitó a defender a las ovejas de su padre, sino que se prepararía para defender a sus hermanos, las ovejas de Israel, de los lobos rapaces, los filisteos, y librarlos de la esclavitud. Una de esas fieras fue Goliat. Aquí los instrumentos de preparación fueron los lobos, los osos, los leones, ¿te das cuenta? Segundo, fue ungido como rey, como pastor de la tribu de Judá. La unción la hicieron los líderes de la tribu de Judá en Hebrón, como rey solamente de esa tribu. Esta unción fue para confirmar que de la tribu de Judá y de la raíz de David nacería el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, cuyo gobierno y reinado es eterno. Y tercero, como rey o como pastor del pueblo de Israel. En esta unción, David era pastor de todo Israel. Mis hermanos, David nos enseña algo muy bonito. David enseña que la preparación es tan importante para trabajar en la obra de Dios. El Señor Jesús decía, el buen pastor da su vida por las ovejas. Y David también practicaba y daba la vida por las ovejas de su padre. Luchaba contra las fieras salvajes. Todo lo hacía con estricta paciencia, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería la respuesta aquí? David finalmente fue coronado rey de todo Israel. Calcula cuántos años habían pasado desde el primer ungimiento de Samuel a David como rey. No hay datos específicos para calcular los años, pero pasaron aproximadamente 15 años desde que Samuel ungió a David. Además, ese ungimiento fue profético. ¿Cómo desarrolló David paciencia en ese periodo de tiempo? Siendo paciente, sufriendo humillaciones, persecuciones, aceptando las reprensiones en su carácter por parte de Dios. Pregunta número 6. ¿Qué nos dice la pregunta número 6? Vamos a estudiar el subtema impaciencia del rey Saúl. ¿Qué hizo el espíritu inquieto e impulsivo del rey Saúl cuando se suponía que debía esperar la venida del profeta Samuel para hacer el sacrificio? Vamos a estudiar 1 Samuel capítulo 13 versículos del 7 al 12. Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Allí estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó: tráigame el holocausto y los sacrificios de comunión, y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel le reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: pues, como vi que la gente se desbandaba y tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Hemos estudiado la paciencia de David, pero ahora veremos la impaciencia del rey Saúl. Ya hemos visto que la paciencia es un don que tenía David. Claro, para alcanzar ese grado de paciencia hay que prepararse. Y David así lo hizo, ¿cierto? La impaciencia es el antagonismo de la paciencia. Pero veamos algunos conceptos. ¿Qué es la paciencia? ¿Qué nos dice el diccionario bíblico adventista? La paciencia es la cualidad de resistir con firmeza, con la confiada expectativa de un fin deseado, a pesar de las dificultades, del desánimo y de las circunstancias desalentadoras, y a menudo del sufrimiento, como lo dice Romanos capítulo 5, versículo 3.
Es esa capacidad de aguantar situaciones desagradables, dolorosas, ofensivas o pesadas, pero sin quejarse. O sea, en el camino tendrás muchas aflicciones, pero esa firmeza, esa resistencia te conlleva al fin propuesto. ¿Y en qué se fundamenta la paciencia? La paciencia se fundamenta en la esperanza, como lo dice Romanos capítulo 8, versículo 24. Cada creyente tiene la esperanza de un día estar con Jesús, pero sabe que para lograr su objetivo tiene que tener paciencia. Aunque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, como dice Romanos capítulo 8, versículo 18. La paciencia es calma para tratar con la gente, es tranquilidad para esperar. Dicho en otras palabras, la paciencia te hace victorioso y te hace permanecer animado. ¿Ve? Un claro ejemplo es David y también Job. Y así muchos ejemplos hay en la Biblia. Cuando una persona es paciente, se mantiene en pie y continúa hasta el final. ¿Y qué será la impaciencia? La impaciencia es la falta de capacidad de esperar. Es decir, es la intranquilidad producida por algo que molesta, que no acaba o no llega. Es el apuro, es la prisa, es la ansiedad, es la desesperación, es la inquietud. ¿Ves? Cuando somos impacientes, nos ponemos nerviosos. Por lo tanto, no podemos realizar las acciones profundas o complejas que requieren calma. La impaciencia es no saber esperar, es dar un paso por delante de la realidad. Es cuando la persona quiere que todo sea rápido y se pone nervioso, se estresa, se vuelve intolerante, ¿te das cuenta? Se vuelve iracundo. Por ejemplo, hay mucha gente que quiere que venga Cristo, pero no se prepara. Están intranquilos. Otros se ponen de mal humor porque ven al hermano que llega tarde. Y así, es decir, mientras la paciencia te hace victorioso, la impaciencia te destruye. Mis hermanos, muchas veces somos presa fácil de la impaciencia. Queremos que rápido salgan las cosas y no esperamos que Dios actúe. Y eso demostró el rey Saúl. Primera en Samuel capítulo 13, versículos del 7 al 8, en la Nueva Traducción Viviente, dice: mientras tanto Saúl se quedó en Gilgal, y sus hombres temblaban de miedo. Durante 7 días Saúl esperó allí, según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta que sus tropas habían comenzado a desertar. Saúl estaba en Gilgal muchos meses y estaba muy preocupado. Él sabía que los filisteos estaban reuniendo un gran ejército contra él, y cada día que pasaba la cosa era más difícil. Los enemigos se organizaban, y una vez que estuvieran listos, era más difícil vencerlos. Claro, Saúl quería aprovechar el lapso de tiempo, y se ve claramente que no tenía confianza en Dios. Él quería actuar de manera rápida y efectiva. Si te das cuenta, eso no era el plan de Dios. El ejército de Israel, antes de ir a la batalla, tenía que prepararse espiritualmente. Y Samuel le dijo a Saúl que lo esperara en Gilgal, porque él como sumo sacerdote haría el sacrificio y los bendecería para que fueran a la guerra. Entonces, con esa impaciencia esperaba Saúl la llegada de Samuel. La demora de Samuel hizo que Saúl entrara en ansiedad. La espera era estresante porque sentía que el tiempo era su enemigo. Solo que Dios detuvo a Samuel y este no llegó. Entonces, el espíritu del mal hizo que Saúl no tenga paciencia y atribuya la confusión, la angustia y la deserción de su ejército a la ausencia del profeta Samuel. El ejército se estaba poco a poco retirando y Saúl se estaba quedando solo. Saúl no tenía la capacidad de animar a los soldados a tener paciencia. ¿Qué hizo Saúl? 1 Samuel capítulo 13, versículo 9 de la Nueva Traducción Viviente dice: de modo que ordenó, tráigame la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó las ofrendas quemadas. A la demora de Samuel, pensando que debía hacerse algo para calmar los temores del pueblo, convocó a una asamblea para el servicio religioso e implorar la ayuda divina mediante el sacrificio. Entonces mira, Saúl estaba desobedeciendo la orden de Dios. Solamente los consagrados para el servicio divino podían presentarse a los sacrificios. Saúl no tuvo respeto a Dios.
Y así como estaba vestido, equipado con su armadura y sus armas de guerra, se acercó al altar y ofreció el sacrificio delante de Dios. ¿Qué sucedió luego? 1 Samuel capítulo 13 nos sigue contando. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel le preguntó, ¿qué has hecho? Saúl le contestó, vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya están en Micmas, listos para la batalla. Así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes que tú llegaras. Saúl cometió pecado al desobedecer a Dios. Saúl era un rey, no un sacerdote, y solo los sacerdotes podían ofrecer sacrificios. Ahora, el rey trató de justificar su propia conducta y culpó prácticamente al profeta, en lugar de reconocer su pecado, de arrepentirse y pedir perdón. Culpó al profeta. Todo lo que Samuel quería escuchar era confesión y arrepentimiento. Eso es lo que necesitaba el profeta. Es decir, su impaciencia provocó miedo por no saber qué hacer. Entró en desesperación, estaba apurado. ¿Te das cuenta? Hizo algo contrario a lo que hizo David cuando iba a la guerra. Mira, pasaron pocos minutos desde que Saúl ofreció sacrificio cuando apareció Samuel. Si Saúl hubiera confiado en Dios y esperado un momentito, la situación de Israel hubiera sido distinta. Es como decir, por tu culpa tuve que hacerlo. ¿Y cómo justificó Saúl su impaciencia? ¿Has escuchado que mucho para justificar sus acciones lo hacen con un es que? Pon atención, porque Saúl lo pone en práctica aquí. ¿Qué dijo el rey? Primero dijo, es que el pueblo lo abandonaba. Es como decir, tenía que dar ánimo al pueblo para recuperar su apoyo. Lo que Saúl no sabía era que Dios lo hubiera llevado a la victoria contra los filisteos, con o sin el pueblo. Vi que mis hombres me abandonaron, dijo Saúl. ¿Te das cuenta? Segundo, ¿qué dijo? Es que tardaste en llegar. ¿Cómo decir? Samuel, en verdad la culpa es tuya. Yo no quise hacerlo, pero tú me obligaste. Si hubieras venido rápido, no hubiera tenido que hacer esto. Es que tú no llegabas cuando prometiste, y los filisteos ya estaban en Micmas, listos para la batalla, dijo el rey. Y tercero, dijo, es que el enemigo estaba listo para atacar. Honestamente, Saúl no confiaba en Jehová. A pesar de ser ungido de Dios, no confiaba en el poder divino. La impaciencia lo hacía actuar con negligencia ante los asuntos de Dios y pecó. Pero lo más triste es que no se arrepintió. Cuarto, dijo, es que me vi obligado a hacerlo. Es como decir, en vista de tu ausencia, me pareció correcto hacerlo yo. Y no pude esperar más. ¿Hasta qué horas quieres que te espere? ¿No es cierto? Eso es lo que le quiso decir al profeta Samuel. Mis hermanos, muchas veces son esos últimos momentos de espera los que nos tientan a cometer pecados. La espera desespera, dice un dicho, ¿no es cierto? Somos impacientes y también somos expertos para culpar a otro y para juzgar nuestros actos. Recurrimos tal cual lo hizo Saúl. Para todo hay un esquema. ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? ¿Qué hizo el espíritu inquieto e impulsivo del rey Saúl cuando se suponía que debía esperar la venida del profeta Samuel para ofrecer sacrificio? Debido a su impaciencia, él mismo ofreció el holocausto. Pregunta número 7. El subtítulo dice, atributo que salva vidas. Y la pregunta nos dice lo siguiente. ¿Qué rasgo de carácter es vital en la salvación del ser humano? ¿Cómo es en tu propia vida? Estudiaremos Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 36 dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis
la promesa, dice el Señor. A ver, para alcanzar la victoria final es necesario la paciencia. La paciencia se cultiva poco a poco y va creciendo. Los verdaderos hijos de Dios son transformados en paciencia y con mucha paciencia cruzan el desierto terrenal hasta llegar al cielo. Mi querido hermano, estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Es un tiempo donde abunda la impaciencia, la intranquilidad, el estrés, más aún cuando vemos que la ciencia avanza rápidamente y los celulares toman como presa al ser humano. Dios dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Paciencia y fe en Cristo requiere Dios de sus hijos. Ese debe ser nuestro objetivo. Cada día, cada paso que damos requiere de mucha paciencia. Ahora, pon atención aquí, lo que dice el espíritu de profecía. Nuestra hermana Elena G. de White dice algo interesante en sus profecías. Ella dice, se me mostró la recompensa de los santos, la herencia inmortal. Entonces se me mostró cuánto tuvo que soportar el pueblo de Dios por causa de la verdad, y que de todos modos pueden considerar bastante barato el cielo. Reconocieron que los sufrimientos de este tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que ha de ser manifestada en ellos. El pueblo de Dios será probado en estos últimos días, pero pronto vendrá su última prueba. Entonces recibirán el don de la vida eterna. Así como David asistió a la escuela de la aflicción y su carácter fue transformado, también nosotros, mis queridos hermanos, nos encontramos en la misma escuela en donde seremos transformados por Dios y con paciencia soportaremos las aflicciones que vendrán, poniendo nuestra mira en el objetivo principal, que es la vida eterna. ¿Ves? Pablo nos exhorta a tener paciencia en Hebreos capítulo 10, versículos 35 y 36. Allí dice, no perdáis pues vuestra paciencia, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Sin paciencia, mis queridos hermanos, no podemos salvar vidas. ¿Te das cuenta? Entonces, la voluntad de Dios, el trabajo que hacemos para Dios, debemos hacerlo con mucha paciencia. Que vas a encontrar aflicciones, no tengas la menor duda. Pero, ¿sabe, mi querido hermano, que un día la recompensa será muchísimo mayor a las aflicciones que nos vendrán? Animémonos, mis queridos hermanos, unos a otros. El tiempo es difícil, pero la recompensa es cada vez mayor y está más cerca. Trabajemos con paciencia. Instruye al hermano en todo lo que contribuye a su crecimiento espiritual. No importa si te quedas solo. Jamás mires hacia atrás, mira hacia adelante, porque el objetivo está al frente y está cerca. Anímate, mi querido hermano. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué rasgo de carácter es vital en la salvación del ser humano? Es la paciencia, mis queridos hermanos. ¿Cómo es en tu propia vida? Esa es una reflexión personal que te lo dejamos para ti. Mis queridos hermanos, mediante la lección hemos estudiado la paciencia como fruto del Espíritu y la impaciencia como fruto de la carne. La paciencia fue una cualidad que mostró David. Fue una transformación que el Espíritu Santo hizo en él. La paciencia es un regalo de Dios. Y ser paciente es una forma muy importante de demostrar que amamos a Jehová y al prójimo. Fíjate, David, después de ser ungido como rey, nunca se llenó de orgullo, sino que esperó el momento cuando Dios cumpliría su promesa. David nunca se desesperó por ocupar el trono de Saúl. Al contrario, cuando fue ungido por Samuel, continuó pastoreando sus ovejas. Y en la soledad de los campos, era preparado por Dios para dar su vida por las ovejas. David luchaba y destruía a los grandes fieras que querían devorarse a las ovejas. ¿Ves? Sus manos destruyeron feroces osos, leones y lobos. Pero eso era una preparación y con mucha paciencia esperaba el momento profetizado por Samuel. Luego Dios lo llevó al palacio real. Tenía que aprender a gobernar. Tenía que conocer el manejo administrativo del reino.
y demostró al rey que a pesar de su juventud y su baja estatura, no tuvo temor de enfrentar al gigante más temido de los ejércitos y lo venció, mis queridos hermanos. La preparación recibida en los verdes campos de sus rebaños le daban la victoria a su pueblo. Luego, con mucha paciencia, afrontó las persecuciones de muerte que sufrió por parte de Saúl. Y a pesar que tuvo la oportunidad de matarlo, no lo hizo, porque su paciencia decía que su hora no había llegado. David mostraba mucha tranquilidad, mucha paz, mucha bondad. Con su paciencia logró la victoria y el éxito. Pero esto no sucedió con Saúl. La impaciencia del rey Saúl lo llevaron al fracaso. Desde que supo que David sería rey, inició un trabajo de hostigamiento y persecución, de muerte a David. Su impaciencia hizo que usurpara el ministerio sacerdotal de Samuel y sin respeto alguno hizo sacrificio. ¿Te das cuenta? La impaciencia hizo de Saúl una persona desesperada, estresada, ansiosa, nerviosa, insatisfecha. Y eso era fruto de la desobediencia de Dios. Saúl era desobediente al Señor. Mi querido amigo, la paciencia es un atributo que salva vidas. Es una cualidad que por la gracia de Dios obtenemos del Espíritu Santo. Sin la ayuda de Dios no podríamos alcanzar la paciencia que necesitamos. Entonces, cuando hay falta de paciencia, el amor al prójimo se debilita. Trabajemos, mis hermanos, y pidamos a Dios mucha paciencia. Pongamos nuestra confianza absoluta en Jesús. Solo así pasaremos la gran prueba final que pronto llegará. Que todo sea para la honra y gloria del Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Maravilloso estuvo el estudio de hoy, ¿verdad? El Señor nos dé cada día más paciencia. No te olvides de compartir el estudio de esta escuela sabática con tus amigos. A invitar a tus amigos también a ir a la iglesia y así juntos estudiar este tema tan maravilloso. Toma tus anotaciones, así puedes también comentarla durante la lección allí. ¿Vamos a tener la oración final? Oremos al Señor. Gracias, Padre Celestial, por el estudio de hoy. Ayúdame a tener cada día más paciencia con los demás. Gracias te damos porque nos enseñas cada día a ser mejores personas y a prepararnos para ir a tu mansión celestial. Perdona nuestros pecados, bendice a los jóvenes y a todos los hermanos que están escuchando esta lección. En nombre de Jesús, amén. Un saludo para todos ustedes.